estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Nuestro tercer webinar correspondiente al corte número 2 del semestre 2023-1. Así que estaremos hablando al respecto de diseño editorial, ya un poco más específico, sobre lo que es la elaboración de revistas y la parte de prensa, algunas generalidades al respecto de ello, de estructuras y demás. Vamos también a explicar la actividad número 1, que es la del 10%. Entonces voy a compartir con usted la plataforma del Saya en su aula virtual de Diseño Gráfico 2. Recuerde, yo soy Mirza Uribe. Bueno, aquí tenemos entonces la página. Por aquí, unidad 2, principios del diseño editorial para prensa. Algunos elementos he dejado por allí a nivel de lo que es contenido y lecturas, unos recursos a nivel de archivos PDF que se pueden descargar. Ahorita haremos la revisión. Asimismo, la unidad número 3, también dentro del segundo corte, la llamada revista. Entonces, a nivel de páginas web que encontré con buena información, vamos a hablar sobre las partes, el diseño de revistas y la maquetación de ser posible. Sin embargo, pues, ¿qué tenemos que hacer dentro de las actividades? Vamos a realizar en el 10% un glosario de términos de diseño editorial en periódicos y revistas. También podemos tomar en cuenta para el glosario los contenidos que sucedieron en el primer corte. Asimismo, una actividad que se denomina revista de diseño gráfico, el 20%, con eso cerraríamos el segundo corte. Entonces, antes de explicar lo que es el contenido, vamos a revisar lo que es el glosario y cómo se maneja aquí en la plataforma. Entonces se habla de características del diseño editorial de periódicos y revistas, 10%. Entonces el estudiante va a participar como aporte a la cátedra de diseño gráfico 2, colocando 5 conceptos que tendrá que tomar en cuenta para el diseño editorial en periódicos y revistas. Entonces, debería ingresar 5 veces consecutivas y va a dejar un concepto diferente dentro de lo que es pues, estos temas. La información a incluir en cada vez que participe, entonces va a dejar un concepto sobre un elemento característica a tomar en cuenta en el diseño editorial de periódicos y revistas. Ese concepto, esa redacción del concepto va a tener un valor de 2 puntos. Va a acompañar ese concepto también con una imagen representativa del mismo. Esa imagen tiene un valor de 1 punto y es necesario darle autoría a ese concepto a través de lo que es la referencia bibliográfica. Para ello, pues recomiendo el uso de la norma APA para su colocación, dependiendo si ese concepto se ubicó en una página web o en documento web o de repente un libro o un libro en PDF. Entonces, pues hay las maneras de colocar esa referencia a través de las normas APA, un poco para acostumbrarnos a la colocación, a dar autoría a donde saquemos la información. Asimismo, pues eso lo vamos a utilizar recurrentemente en la universidad, por lo tanto, un poco para acostumbrarnos a eso. Entonces, cada vez que usted participe, fíjese que tiene 2, 3, 4 puntos por concepto. Si lo hace 5 veces, multiplicado por 5, entonces serían 20 puntos. La idea es no repetir conceptos, evitar también colocar, por ejemplo, el concepto la o el diseño o la revista, o, en fin, sino simplemente colocar revista, colocar diseño editorial o de repente diagramación, evitar eso. Evitar también colocar puntos o punto y coma que diferencien eso. Entonces, si eso sucediera, pues se elimina el concepto. La idea es que sea conciso en este sentido.
Entonces, para colocar los elementos representativos del diseño editorial dentro del glosario es necesario hacer esto 5 veces consecutivas y es dar clic a añadir entrada. Coloca el título del elemento representativo del diseño editorial en el cuadro de concepto que aparece allí. Luego, dentro de la descripción, el cuadro de descripción, va a colocar el desarrollo del concepto, la definición de él, va a insertar la imagen y esa imagen, para insertarla, va a utilizar el icono de insertar imagen, imagen o insertar imagen, dice allí, disponible en la caja de herramientas del cuadro de descripción. Deberá colocarle la imagen seleccionada un mínimo de 200 px, es decir, va a estar, digamos, un poco más pequeña de lo común, pero la idea es que simplemente sea representativa para el concepto. Y muy importante, luego de eso, pues colocar la referencia bibliográfica. Entonces, como le dije, el valor de cada concepto representativo del diseño editorial, 4 puntos cada uno. Total de la actividad 20 puntos dentro del 10% del segundo corte. La fecha recomendada para este es hasta el 24 de junio y cierra el 28 con una holgura hasta el 28 de junio. Okay. Por aquí, añadir entrada para este glosario, más o menos como se hace con los foros o con la wiki. Entonces, añadir entrada, colocamos un título al concepto, puede ser diseño editorial. Aquí colocamos el texto de qué trata el diseño editorial. Estoy haciendo esto, pero un poco para la rapidez en ese sentido. Entonces, ubicamos una imagen con el icono de imagen, hacemos la revisión, en subir archivo, buscamos una imagen referida a esta. Tengo algunas imágenes por aquí, puede ser algo como esto, pienso. La imagen pues no es referida a diseño editorial, pero por lo menos tiene cosas de diagramación. Ok, entonces diseño editorial se coloca aquí para el nombre de la imagen. Subimos este archivo. Esperamos a que cargue. Va a aparecer otro cuadro de diálogo donde vamos a darle esa connotación de 200 px. Podemos colocar acá la imagen solo es decorativa. Fíjense que la imagen que estamos seleccionando es de 800 por 2000 px. Que el tamaño automático esté activado. Colocamos 200 en uno de sus lados. Colocarle más decorativo por acá. Ya se activó en 200. Y guardamos la imagen. Creo que esa, por cierto, esa imagen era la tuya de la anterior entrega, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí la tenía guardada. Sí, la idea con esta, pues, la diagramación sobre todo, hice las correcciones, pero bueno, aquí tenemos. Entonces, la imagen 200 y bibliografía o referencia bibliográfica. Fíjate que si fue una infografía donde se sacó esto, pues aquí tenemos dentro de lo que es la norma APA, algunas definiciones para los trabajos, algunas recomendaciones, pero al final de ella vamos a tener lista de referencia o bibliografía. Entonces, por aquí, fíjense cómo la establece, la lista de referencias. Aquí algunas páginas, ya vamos a ver aquí libros, de cómo son los tipos de fuentes, si es un libro con un autor, en fin, aparece la manera de cómo colocarlo. Entonces, sea libro con autor, apellido del autor, inicial del nombre, año de publicado, el título, la ciudad del país, la editorial. Se coloca de esta manera. En el caso del libro con editor, libro electrónico,
igualmente por acá, recuperado normas APA, por ejemplo. Si es una tesis, si es una enciclopedia, si es una página web, la manera de cómo se coloca en la página, ¿sí? El apellido del autor, inicial, la fecha, el título del artículo, el portal web. Si es un artículo web que está sin autor, que está sin fecha, que está sin título, bueno, aquí están las maneras de cómo colocar. Si es una publicación en Twitter, en Facebook, en Instagram también. Si es un video, si es un archivo en PDF, si es un artículo en Wikipedia, también está la manera de cómo colocarlo. Si es un diccionario, si es un video de YouTube, películas, una canción, etcétera, fotografías, están las maneras de colocar la referencia. También algún cuadro comparativo para chequearlo mejor. Y bueno, aquí está la manera de cómo colocar la bibliografía. Una vez que ya esto esté listo, la fotografía, la bibliografía y demás, guardamos los cambios y enviamos al glosario. Esto se hace cada 5 veces. Entonces, esa es la idea con esta actividad sencilla del glosario. Bien, vamos a revisar el contenido. Para el día de mañana vamos a hacer el webinar número 4, referido a la segunda actividad. ¿Ok? Ahorita vamos a revisar el contenido de lo que está dentro de la unidad 2, principios de diseño editorial, como es la prensa. Entonces, el diseño editorial como ensayo, aquí nos habla un poco de generalidades de lo que es el del diseño editorial. Vamos a revisarlo. De aquí podemos sacar ciertos conceptos que nos ayudan al glosario, la primera actividad del 10%. Ok, a dar un momento. Bien, entonces aquí un material de lectura referido al diseño editorial. El diseño editorial, desde el punto de vista del diseñador gráfico, se debe tener en cuenta el producto a diseñar, ya sea un periódico, un folleto, una revista, una guía informativa, un libro, para poder definir el estilo. Esto se entiende como la forma y las reglas del diseño que va a tomarse en cuenta. Entonces, se va a definir a través de lo que es el diseño editorial, lo que es la tipografía, el tipo de material o el tipo de papel, la diagramación en cuanto a retículas, las fotografías o en cuanto a lo que es el gráfico, se colocaría lo que es la fotografía o en caso de la ilustración o de repente unas tablas. Asimismo, el nombre y cómo es este acomodo del texto. El estilo va a determinar ciertos límites en cuanto a la creatividad. Se puede usar los elementos de diseño, fotografía y que sean funcionales. Asimismo, el mensaje se delimita también por ese estilo. De manera muy general, se puede comentar que los elementos del diseño editorial entran dentro de lo que es la etapa de creación, la de edición, luego de diseño y producción. Aquí, dentro de los criterios que se debe observar dentro de ese estilo de diseño editorial, pues son los referidos a texto, ilustraciones y demás elementos gráficos que se utilicen en la publicación. También se debe tomar en cuenta el tipo de información. Lo otro es que el texto o lo normal que se establezca dentro de un juego de fuentes para la publicación, la tenemos que dar a través de la siguiente información, es decir, una fuente que es utilizada, el grosor de la misma, el cuerpo, la interlínea, la justificación, como es el caso del sangrado del párrafo y espaciado. Asimismo, se tendrá que indicar
cualquier modificación que se realice a la tipografía o estilo especial que se establezca, modificaciones del interletraje, las reducciones o aumentos de las características de los tipos en cuanto a su verticalidad u horizontalidad, el uso del color con respecto al texto, los giros, modificaciones u otros elementos gráficos que entren en parte de los elementos tipográficos como son las líneas, imágenes, los ornamentos, que utilicen ciertos textos de secciones o partes de publicación. En cuanto al texto, se tiene que tener en cuenta aquellas normas redaccionales, estructurales, que tengan repercusión en el estilo de nuestra maqueta, tales como la utilización de signos de puntuación especiales, las llamadas, los espacios, formas de colocación de citas y su tratamiento gráfico en lo que es específico si es que los tuviera. Entonces, por eso la insistencia de algunas normas en cuanto a lo que es la escritura incide en la parte editorial, en la parte de diseño editorial. Siempre dar autoría en ese caso. Y yo agregaría un poco también la ortografía, la revisión ortográfica en este tema de la edición. Por acá otro recurso que habla de composición de un periódico. Okay. Aquí tenemos las partes de un periódico. Tenemos la cabecera, tenemos el lema o el eslogan de lo que es el periódico, el país, la cabecera. Se colocan datos técnicos como fecha, si hay página web, si hay año, si hay edición, si hay precio. Fíjense que ya los periódicos pues, están también apareciendo lo que es la parte de internet, entonces pues es preciso tener estos datos técnicos allí. Se realiza un sumario de noticias destacadas del día, en una parte dentro de lo que es la diagramación y la maquetación, pues se hace esta parte. La nota principal del día, más relevante, a través de un título relevante, de repente con un tipo de familia tipográfica. Aquí estamos hablando pues de lo que es lo que debe colocarse en la portada, una foto principal, de nota principal, que está relacionada con la nota principal. Luego noticias importantes. También dentro de la fotografía principal debe colocarse la pie de la foto, a qué se refiere la fotografía. Y parte de publicidad. Por aquí nos habla, nota importante, toda maquetación debe estar compuesta de una guía estructural, es decir, de una retícula, de una diagramación, el cual se hizo referencia de ella en el primer corte, el cual se consigue a través de una retícula compositiva, la cual será la base del diseño. Una página diseñada en base a una retícula transmite estructura y orden, facilitando la lectura de los elementos, la cual la compone la pieza gráfica. Eso es totalmente importante, sumamente importante. De allí se basa la parte del diseño editorial en realidad. Ok, la retícula, hablando de retículas, más simple es la de una sola columna, con márgenes iguales en todos sus bordes. Normalmente se utiliza para libros tradicionales. Ahora bien, si el número de columnas a escoger determina el tipo de diseño que queremos implementar, es decir, cuando el número de columnas es par, se consigue una distribución más equilibrada en la página, aunque por otra parte puede resultar carente de originalidad. Un número impar de columnas en una retícula suele proporcionar un estilo diferente, incluso más original, pero puede resultar más difícil de conseguir cierto nivel de equilibrio. Por ejemplo, unos ejemplos aquí. Una de 4 columnas, una de 3 columnas. Entonces, aquí dice, teniendo seleccionada la base reticular en la cual se diagramará la pieza gráfica, es importante enfrentarla y compaginarla con su contrapuesta.
es decir, hacer la apertura de las dos páginas y visualizar esa relación. Debemos enfrentar entonces la página izquierda con la página derecha. Esto se debe realizar para tener una visión del resultado final. Esta contraposición, en este caso de la retícula, se le conoce como retícula espejo, que es empleada con mucha frecuencia en los periódicos. Es una recomendación a nivel de diseño para periódicos. Okay. Fíjense que tenemos algunos elementos dentro de lo que es la retícula, lo que es esa diagramación. Tenemos las columnas, tenemos lo que es el medianil, que es la separación, tenemos el corondel y la mancha. Las columnas es el modo de organizar verticalmente grandes cantidades de texto dentro de una página o dividirla en secciones o artículos de diferentes contenidos. El medianil es el espacio vertical en blanco entre las dos columnas de esta separación. El corondel es el filete que se coloca en medio del medianil y que sirve para acentuar la separación de las columnas. Este que vemos aquí. Y la mancha es la zona impresa, que también se le denomina caja. Bien. Por acá, alguna otra consulta se puede observar dentro de este enlace. Vamos a revisar otro contenido importante dentro de lo que es la unidad número 2. Distribución de los elementos y los espacios en una maquetación. Entonces, por acá, en maquetación, debemos tomar en cuenta los espacios, elementos y su distribución. La técnica efectiva en este proceso de aprendizaje es la de dibujar las distribuciones posibles en el papel. Es el principio de una bocetación para la parte de maquetación o diagramación. Es decir, hacer varios bocetos con diferentes distribuciones, tal cual como dice ahí, de los espacios que disponemos hasta que encontremos la distribución adecuada que se ajuste a lo que deseamos para posteriormente llevarlos a un programa informático, un sistema experto de diseño. Elementos de la maquetación va a ser el texto y van a ser las imágenes y su relación. En cuanto al texto, vamos a tener titulares, o el titular es un elemento que cobra importancia por el atractivo, es el que capta la atención del lector y lo introduce a la lectura. No existe una ley o regla a la hora de definir cómo va a ser ese titular, pero sí es recomendable escribir frases cortas o palabras cortas que estén compuestas con mayúsculas y minúsculas para llamar su atención. Lo que son los subtítulos, pues también aportan información complementaria de lo que es el titular. Los subtítulos aportan información adicional porque son resumidos y no dan toda la información necesaria, simplemente pues es un complemento del titular. Ahora bien, viene el cuerpo del texto, es el elemento el cual se representa la información completa de eso que se está colocando para la lectura. Y también dentro del texto se habla del pie de imagen o pie de fotografía, que se coloca por lo general debajo de las fotografías, aportando información adicional de las mismas. Debe ser corto y breve, aportar esa información que es necesaria para que el lector capte el mensaje de la imagen o de la fotografía. Por aquí un ejemplo, bueno, ahorita revisamos completamente. Lo que es la imagen, pues son los elementos de composición que van a atraer la atención del lector, que más atraen la atención del lector.
porque visualmente pues, son más rápidas y son más atractivas que el mismo texto. Deben estar relacionadas con el texto que los acompaña. Esto es gracias justamente a la retícula de diagramación o de maquetación, ya que por el contrario podríamos confundir al lector. Se puede utilizar de manera más flexible, invadiendo serie de columnas, inclusive en ocasiones superando los límites de esas retículas. Pueden ser un poco más amplias que la misma columna que se esté proponiendo, salirse un poco de esa columna, lo que llamarían el sangrado. No hay restricciones en cuanto al tamaño, ya que pueden llegar a ocupar la página entera con un color, dos colores o todo un color. Por el contrario, están contorneadas por el texto, produciendo efectos visuales atractivos. Pero siempre recomiendo tener esa modulación conforme a la retícula que se esté manejando. También pueden introducirse otro tipo de gráficos, como ejemplo son los dibujos, ilustraciones, las caricaturas, ya sea como un objeto de aporte con un ligero tono humorístico. También se explica gráficamente la información, que puede ser más fácil, hace que el texto pues, sea comprensible a través de esas imágenes, a través de datos menos densos. Entonces aquí sí ya la idea de la maquetación, el titular, el subtítulo, aquí tenemos la imagen, el pie de imagen y el cuerpo de texto que está elaborado en serie de columnas. Okay. Entonces estaremos revisando prontamente lo que está relacionado a la revista. Entonces, algunas características del periódico. Próxima clase revisaremos lo que es la revista y revisaremos lo que es esta actividad. Y bueno, no siendo más por este webinar, muchas gracias por la atención. Pendientes también está foro de alguna duda, está la mensajería privada, también está lo que es el chat de Telegram para diseño gráfico 2. Entonces estaré atenta. Muchas gracias.